¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos una vez más a Punto de Vista. Sean todos bienvenidos. Es agradable para nosotros poder nuevamente estar con ustedes y compartir esta hora, hablando de los temas que tienen que ver con nuestra gente, hablando de los temas que son relevantes para nuestra comunidad. Este programa que cada semana transmitimos a través de esta MNN y que cuenta con la dirección ejecutiva de Zenaida Méndez, es el escenario perfecto para que usted y yo expresemos nuestro punto de vista. Bienvenidos, mi gente de Nueva York, la capital del mundo, que se convierte en arcoíris cultural y racial para albergarnos a todos nosotros que llegamos por una razón u otra a convivir en ella. Y a ustedes, los que nos siguen a través del internet, también bienvenidos y agradecemos su sintonía a lo lejos desde todos los confines del mundo donde puede llegar la web. Esta semana queremos hablar de un tema muy importante, un tema que ustedes han estado escuchando en la radio, en la televisión, en el internet, en las redes sociales, por todas partes, porque es algo que nos va a afectar de una manera contundente a todos los habitantes de esta gran nación, de ocurrir lo que se está esperando. Todavía la ciudad de Nueva York y zonas aledañas se está recuperando de los efectos de esa gran tormenta y huracán Sandy, que nos tocó de una manera tan vil, tan fuerte, que solamente en la ciudad de Nueva York hablamos de más de 30.000 millones de dólares en pérdidas. Todavía hay edificios que son inhabitables, montones de personas que perdieron sus casas, gentes por cientos que están damnificados. Un huracán bastante traumático, sobre todo en las vidas que se perdieron, más de 100 personas aquí en la ciudad de Nueva York, y sobre todo las pérdidas millonarias en el área triestatal de New Jersey, Nueva York, Connecticut y zonas aledañas. Sin embargo, déjenme decirle algo a ustedes. Hay una tormenta que en el orden económico de ocurrir, como se está pronosticando, nos va a afectar de una manera más contundente, de una manera más destructiva que lo hizo Sandy en el aspecto económico. Y no solamente tocará la ciudad de Nueva York, y no solamente afectará el área triestatal, sino que prácticamente los más de 300 millones de habitantes de los Estados Unidos, de una manera u otra, van a salir afectados con esta crisis. Ustedes en inglés, yo estoy seguro que han oído por todas partes lo que los economistas llaman un fiscal cliff. En español, un abismo fiscal. Y yo creo que esto le llama la atención a ustedes porque sobre todo mi gran fanaticada dominicana y latinoamericana que me sigue, han visto por todas partes protestas porque en República Dominicana se ha hecho una reforma fiscal para corregir el déficit fiscal que allí le llaman hoyo. Dicen que Danilo Medina encontró un hoyo fiscal porque hay una deuda grandísima y además porque han estado gastando más de lo que le entra al presupuesto nacional. Pues déjeme decirle que aquí en los Estados Unidos de igual manera se ha estado haciendo de manera irresponsable la misma práctica, pero quizás con daños más contundentes y más significativos. Y digo esto porque Estados Unidos, que tiene una deuda, el tope de la deuda, porque aquí hay un tope por ley, que no pueden pasar de ahí, es de alrededor de 16 trillones, 16 millones de millones. Pero vivimos tomando dinero prestado para muchas cosas. Lo que más me preocupa y le preocupa a mucha gente es que mucho de ese dinero que se toma prestado es a través de China. China, que es país comunista. Aquí somos amigos de algunos comunistas, de otros no, dependiendo cómo nos beneficiamos económicamente de ellos. Y para ser más específico del tema del abismo fiscal, si los republicanos y los demócratas no se ponen de acuerdo en el Congreso y con el presidente Barack Obama para corregir
antes de que llegue el 31 de diciembre, se puede producir a partir del 1 de enero un abismo fiscal. Ustedes recuerdan que en el 2011, en el verano del 2011, nosotros estábamos en una crisis parecida a la de ahora y no se ponían de acuerdo para llegar al presupuesto del año 2012. ¿Qué sucede? Que se hizo un compromiso de hacer un supercomité, 6 legisladores demócratas, 6 legisladores republicanos, y estas tenían las encomiendas de llegar a un acuerdo, de buscar recortes, por otra parte, que no fueran los recortes sociales que afectan a la mayoría de la gente pobre, trabajadora. Llegó el tiempo, llegó el límite que dieron en el 2011, no llegaron a un acuerdo, y si no llegaban a un acuerdo, entonces esos recortes sociales iban a entrar automático el 31 de diciembre de este año 2012. Por eso es el escándalo de todos los periódicos y medios de comunicación acerca del abismo fiscal. Y para decirle con más detalle qué significa esto y por qué yo digo que sería una tormenta, déjeme decirle que lo que se está buscando con esto es un plan de recortes automáticos, pero muchos de esos recortes afectarán drásticamente el presupuesto social, el presupuesto que ayuda a la gente pobre, el presupuesto que ayuda a los programas de ayudas para los pobres y trabajadores, la gente que no trabaja, los ancianos, los niños. Y un ejemplo, una clase media donde el esposo y esposa o los hijos en esa casa ganan alrededor de $100,000 entre todos. Esas personas van a pagar a partir del inicio del año 2013 $4,000 más en impuestos. Pero eso no es nada. Eso no es nada comparado con los otros efectos de esta tormenta en el orden fiscal de estos dos partidos no llegar a un acuerdo de aquí a fin de año. Déjeme decirle, esa FEMA que está ayudando a los que quedaron desamparados por el huracán Sandy, está supuesta a enviar millones, muchos millones a la ciudad de Nueva York para cubrir las ayudas que FEMA, que es la agencia federal para ayudar a las personas víctimas de desastres, a esa agencia se le va a cortar aquí 878 millones. Si vamos por ahí, ya vemos que hasta las víctimas de Sandy van a ser perjudicados. Pero en el aspecto de los housing, ¿cuántos de ustedes, o familiares o amigos, viven en viviendas públicas o reciben ayudas para sección 8? Déjeme decirle que a housing, aquí estoy hablando en la ciudad de Nueva York, a housing en la ciudad de Nueva York se le va a cortar, por ejemplo, un programa de 12.3 millones que son ayudas para subvencionar a housing. El presupuesto de housing regular le van a cortar 75 millones. En el mismo housing, al fondo de capital le van a quitar 27 millones. Oiga, ¿a dónde vamos? 12.3, 75 millones, 27 millones, todo eso a housing de Nueva York. Y el más impactante, 88.8 millones, que son lo equivalente a 8,000 vouchers de sección 8. A sección 8 le van a quitar 88.8 millones si se producen estos recortes automáticos que han propuesto los republicanos en el Congreso y que de no llegar a un acuerdo, ya eso se determinó el año pasado. Eso es en lo que tiene que ver con housing. En el aspecto de transportación, los trenes. Ustedes han visto que se está haciendo un acceso a los trenes por el este de la ciudad de Nueva York. Y también estamos hablando de que hay una construcción de un tren en la Segunda Avenida, también en el este de la ciudad de Manhattan. A este proyecto del tren de la Segunda Avenida y al proyecto de acceso por la vía este a la ciudad de Nueva York, sabe que desde Long Island, el Long Island Railroad, va a llegar a Grand Central, todo eso. A ese proyecto se le va a quitar 27.75 millones. A un solo proyecto. Como si eso fuera poco. Al presupuesto antiterrorista
ese que ha ayudado que determinemos o detectemos planes terroristas, que ya van varios en los últimos 3 años, a ese presupuesto antiterrorista se le van a quitar 28 millones de dólares en la ciudad de Nueva York. Y a educación, llámese a las clases o a los fondos para desarrollar las investigaciones y humanidades dentro del presupuesto de educación, al Instituto de Salud del Departamento de Ciencia dentro del presupuesto de educación y a los fondos directos que van al Departamento de Educación, se le van a recortar automáticamente 76.5 millones. Piensen en su casa, en sus hijos, en las escuelas donde van sus hijos, en todos los fondos que impactan de una manera u otra a las familias pobres de la ciudad de Nueva York, que sus hijos dependen de la educación pública. Y por último, quiero hablar de los servicios sociales. Los servicios sociales, a WIC, se le piensan quitar 19 millones, que esto equivale a 30,000 familias de las que participan en el programa de WIC. El examen para detención de SIDA, del HIV, de VIH. El programa de detectación del SIDA se le van a quitar 2.5 millones, lo que quiere decir que se harían 63,000 exámenes de VIH menos, si se recorta esto. En lo que tiene que ver con las ayudas a empleo para veteranos y ancianos, a este programa se le van a recortar automáticamente 2 millones de dólares. A los servicios de asistencia a calefacción, muchos de nuestros ancianos, de nuestra gente, familias pobres, reciben asistencia de heating o asistencia de calefacción. Este programa será recortado con 10 millones de dólares. Y los servicios legales que sirven para ayudar a la gente cuando no tiene un abogado y que le den asesoría, se les recortarán 1.3 millones. Al fondo de ayuda para las víctimas de World Trade Center, las víctimas de la tragedia del 9/11 del año 2001, que ustedes saben que están recibiendo ayuda por las enfermedades que vinieron producto de ellos estar allí ayudando, rescatando personas, otros que trabajaban ahí, y a esos fondos se les recortarán 38 millones. Entonces, ustedes pueden comprender con todo esto de qué manera va a impactar a la ciudad de Nueva York y por igual a todos los Estados Unidos de producirse lo que ya se habla en la prensa como el abismo fiscal. A esto se refiere el presidente Obama. A esto se refiere todos los analistas políticos en los diferentes programas de televisión y de radio. Mis amigos, porque verdaderamente es traumático. Y es traumático porque el plan que busca estos recortes es entre el año 2013 al año 2021. Déjeme decirle que esa gente están buscando recortar del 2013 al 2021 nada más y nada menos que 1.2 trillones. Estamos hablando de 1.2 millones de los programas sociales a los participantes de esos programas a la ciudad de Nueva York. Y no solamente eso, que ese dinerito que usted ha estado viendo en el Income Tax, cuando usted hace la declaración de impuestos, que en los últimos 2 o 3 años hemos recibido un poquito más, es porque hay recortes a la clase media, hay recortes a la clase trabajadora que el presidente Barack Obama ha estado defendiendo vehementemente, y parte del acuerdo y que entraría automáticamente es eliminar esos recortes, es eliminar que muchos de ustedes ahora el crédito por niño o los dependes que usted tenga se van a recortar también, van a perder un porcentaje y mucha gente va a dejar de percibir mucho dinero, si no miles. Así que mis amigos, recuerden que nuestros teléfonos están ahí para que ustedes puedan participar, puedan expresar sus puntos de vista, puedan interactuar conmigo aquí o con nuestros invitados. Así que ustedes siempre están invitados a tomar parte en nuestros programas, a participar.
Vamos todos a prepararnos, vamos a preguntarle a nuestros legisladores, llamen a su congresista, llamen a su senador y pregúntenle qué está haciendo para evitar que no haya un acuerdo antes del fin de año y que no podamos llegar a este abismo fiscal. Si usted está en un abismo, en la cima de una montaña, y usted se derrica por ahí, ¿qué usted cree que va a ocurrir? Usted va a perder la vida. Usted se va a romper huesos, se va a romper la cabeza, puede perder la vida. Eso es lo más lógico que suceda. El que se quiere matar se tira de un puente, y muchos puentes son de menos altura que muchos abismos. Y de esto se está hablando, de caer en un abismo fiscal que además podría afectar la economía, porque puede venir una recesión, porque a la gente no tener más dinero no va a poder participar. De otro tema que yo quería hablar con ustedes es de que en esta semana participé en lo que fue la juramentación del nuevo cónsul de la República Dominicana, el cónsul general de la República Dominicana en la ciudad de Nueva York, el señor Félix Antonio Martínez. Yo creo, un señor que se ve noble, un hombre muy dinámico. Según se describió ese día allí, ha sido un cuadro a través de los años del Partido de la Liberación Dominicana. Ha sido un individuo que se ha entregado en cuerpo y alma a servirle a su partido desde diferentes puntos de vista. Dicen que fue el primer allá le llaman regidor, lo que aquí es un concejal, el primer regidor del Partido de la Liberación Dominicana, República Dominicana, por la Villa de la Isabela. Y creo, el hombre habló de muchos proyectos, quiere poner la comunidad por delante, se ve, por lo menos, se ve un hombre humilde, se ve un hombre trabajador, se ve un hombre. Aunque no sé qué va a pasar, porque por lo visto ha hecho su vida aquí en los Estados Unidos. La mayoría de los cónsules de República Dominicana no son acreditados en el Departamento de Estado, porque el Departamento de Estado requiere que no pueden ser ciudadanos o no pueden ser residentes legales de los Estados Unidos, tendrían que entregar su residencia, pero la mayoría quieren tomarlo todo, no lo hacen, y por eso el Departamento de Estado no lo acredita y constantemente protesta ante la Cancillería Dominicana. Algo que no vi allí fue que parece ser que aunque Danilo Medina dice que va a corregir lo que está mal, hay cosas que están mal y no se habló. Nada más se habló de que se nombró el cónsul Félix Antonio Martínez, pero no sé, todavía la gente está a la expectativa. ¿Qué va a ocurrir con tantos y tantos vicecónsules? El país que más vicecónsules tiene en el mundo. ¿Qué va a ocurrir con tantos auxiliares consulares que ya no le quieren llamar vicecónsul porque le da vergüenza? Que ganan más de $3,000 de ese pobre pueblo dominicano que no tiene ni para cubrir sus necesidades. De esto no se ha hablado, de eso no se habló allí en el acto de juramentación. Y más que todo, yo sé, al igual que mucha gente sabe, todo el dinero que entra ahí, todo el dinero que se derrocha en estos vicecónsules. Y me dio pena, me dio vergüenza que la representación diplomática de mi país ni siquiera puede dedicar el dinero para tener un jefe de protocolo, porque aquel acto de juramentación, un completo desastre. Déjeme decirle algo, invitan a los oficiales electos, el senador estatal Adriano Espaillat, el asambleísta Guillermo Linares, el concejal Idanis Rodríguez, el asambleísta Nelson Castro, y usted puede creer que ninguno de los cónsules sabían el nombre de esos oficiales electos. Solamente saben de memoria el de Adriano Espaillat, porque se mueve por todos lados. Adriano Espaillat y los demás oficiales electos que le acompañan. A ver si nadie tiene que acompañar a nadie. Y eso me da pena y me da vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque alguien que invitó a esa gente, esa silla decía Adriano Espaillat, esa silla decía Guillermo Linares. Entonces, ¿dónde está el protocolo? ¿Dónde está el protocolo? ¿Dónde está la coherencia? Después que se juramentó allí y dio un discurso muy bonito este muchacho que acaban de elegir como cónsul, ¿usted puede creer que después de eso los empleados del consulado tomaron el micrófono y empezaron también a pregonar? Después de ese discurso no se hablaba más. Ese era el acto principal. Entonces quiere decir no hay protocolo.
¿En qué se están invirtiendo tantos millones? Esa es una cosa que me dio preocupación. Por otro lado, me gustó algo, que a quien nombraron de cónsul, alguien de por allá, de New Jersey, que no estaba en el medio tanto, porque aquí hay muchos políticos del Partido de la Liberación Dominicana que se creen no solamente dueños del PLD, sino también que se creen dueños hasta de la política misma en la República Dominicana. Y ¿sabe qué le pasó a mucha de esa gente? Que muchos de esos se creían cónsules ya, actuaban como cónsules. Quedaron como el famoso perro del experimento de Pavlov, que Pavlov le sonaba una campanita cada vez que le daba comida al perro. Y un día queda demostrar que los animales reaccionan por estímulo. Le sonaron la campanita, pero no le dieron comida, pero el perro ensalivó. Y esta gente, estos jorocones, estos jerarcas de la política del PLD aquí en Nueva York, se quedaron como el perro de Pavlov, ensalivando. Porque Danilo parece que no es tan tonto como se ve. Y sabe por dónde arrancar. Mis amigos, creo que es muy importante que ustedes participen, que ustedes pregunten, que ustedes se inmiscuyan en las cosas aquí y allá, y en cada uno de los países que nos representan. Hoy tenemos un tema tan importante que afecta a todo el mundo. Un tema que nos tiene en vilo por años, desde los 80. Eso estaba ahí, pero desde los 80 se empezó a desplegar más y más y más y más. El primero de este mes fue el Día Mundial del SIDA, este gran problema que nos afecta tanto, y más a muchas de las naciones latinoamericanas nuestras. Yo me pongo a pensar y me pongo a mirar las estadísticas a veces, y estaba mirando que en el Caribe, ese Caribe que nos rodea allí, en el mismo medio de este continente, y yo miraba de 230 casos en mi país, en mi isla, la República Dominicana y Haití, hay alrededor de 180 y pico de casos, de millones. ¿Ustedes imaginan? Miles, de miles, de 230.000, 180.000 de todo el Caribe entre Haití y la República Dominicana. Y hoy tenemos con nosotros a David Leiva. Bienvenido, David Leiva, que es de lo que es la Comisión Latina sobre el SIDA. Habíamos anunciado a Guillermo Chacón, los excusamos, pero gracias que es un hombre de palabra, que cumple, no pudo estar aquí por razones ajenas a su voluntad, pero nos envió a David Leiva, con quien estaremos conversando de este mal que afecta tanto. Bienvenido, David. Muchísimas gracias y de nuevo mil disculpas. Guillermo tuvo que viajar de emergencia, pero aquí estamos definitivamente. Qué bueno, bienvenido, y esta es su casa. Creo que este es un tema que debe mantener y tener el interés de todo el mundo, porque es algo que impacta a todo el mundo, es algo que preocupa a todo el mundo, pero al mismo tiempo somos dejados, no nos disciplinamos y seguimos tropezando con la misma piedra, porque a través de los años crece, a través de los años se sigue expandiendo, a través de los años seguimos confiando en que yo te quiero, yo te amo, y ya, eso me basta para yo no protegerme, y esta enfermedad se expande. ¿Qué es? Porque es bueno que la gente sepa, para saber, y sobre todo si tienen que llegar a ustedes y buscar información con ustedes, ¿qué es y cómo impacta, cuáles son las funciones de la Comisión Latina sobre el SIDA? Bueno, la Comisión Latina sobre el SIDA es una organización sin fines de lucro, somos una organización nacional a este punto, a pesar de que empezamos como una organización local en la ciudad de Nueva York. El trabajo que hemos hecho en colaboración con los Centros para el Control de las Enfermedades, el CDC, y con otras agencias del gobierno federal, nos ha llevado a hacer un trabajo nacional. Y esto es justamente lo que demarca nuestra misión, que es, número uno, trabajar por la prevención del VIH en las comunidades latinas de los Estados Unidos, principalmente en aquellos estados y territorios en los cuales los latinos son una comunidad mayoritaria. Y hablo de territorios porque nosotros estamos haciendo un trabajo muy fuerte de incluir a Puerto Rico. Normalmente hablamos de California, Texas, Nueva York, Illinois,
como los estados con más población latina. Y en muchos casos se deja fuera Puerto Rico. Los 3 estados más afectados, o las 3 regiones más afectadas por el VIH en los Estados Unidos son California, bueno, en orden, Nueva York, California y Puerto Rico. Entonces, definitivamente tenemos que incluir a Puerto Rico. Ahora, la comisión también se dedica a promover capacitación para aquellas organizaciones que están ofreciendo servicios y para que aprendan a maximizar los servicios que utilizan. Vivimos en una época en la que cada centavo cuenta. Entonces, nuestro trabajo es ayudar a las organizaciones a hacer el mejor uso de este dinero. Y nosotros hacemos el trabajo de educación y de prevención a través de llegar a diversas comunidades. Llevamos a las comunidades de fe, a las iglesias, llevamos a las escuelas, trabajamos con jóvenes, trabajamos con mujeres, hemos trabajado en el pasado con poblaciones en prisiones, proveedores de servicios, departamentos de salud, y todo esto lo hacemos en conjunto con líderes sociales, líderes comunitarios y oficiales electos. Es muy importante tener un trabajo integral para que entonces podamos tener resultados efectivos. Qué importante, qué importante. Ustedes, su liderazgo, al extremo de que de Nueva York se han expandido a nivel nacional, quiera Dios que pueda abarcar a Puerto Rico también, que Puerto Rico lo tenemos siempre como la cenicienta, somos y no somos, en la política participan, los usamos, llámase familiares, pero a la hora de decidir por un presidente no pueden decidir. Exacto. Ahora mismo han votado por un estatus y están buscando. Quiera Dios que esto también pueda llegar allí, porque sabemos que en el Caribe hay mucho producto, quizás de nuestra misma raíz, de nuestra misma forma, hay mucho, se expone mucho uno a esta enfermedad. Pero desde ese punto de vista, ustedes han investigado, ustedes hacen activismo, ustedes más que nadie pueden tener un termómetro. Y yo quiero preguntarle, desde su punto de vista, hoy, noviembre 6 del 2012, ¿dónde estamos? ¿Dónde podríamos decir que estamos en lo referente a la lucha contra el SIDA? Bueno, podría empezar diciendo que las 2 comunidades más afectadas en los Estados Unidos son la comunidad afroamericana y la comunidad latina. Esto es una nota alarmante porque quiere decir que todos los problemas que nuestras comunidades enfrentan están siendo reflejados en la salud de la comunidad. Los servicios no llegan de forma adecuada a nuestras comunidades afroamericanas y latinas y como resultado la gente muchas veces no tiene la información con la calidad de servicios que se requiere para atender una emergencia de salud de este tipo. Los latinos somos aproximadamente el 16% de la población de los Estados Unidos, pero contamos como el 20% de todos los nuevos casos de VIH-Sida, contando a todas las poblaciones. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos disparidades de salud. Quiere decir que no hay congruencia entre la cantidad de gente que somos y el impacto que el VIH y el SIDA está teniendo en nuestra comunidad. Una de las razones, y quiero hacer eco de lo que decía al principio, una de las razones por las cuales nuestra comunidad se está quedando atrás es porque la comunidad latina se está haciendo la prueba muy, muy tarde. Estamos esperando a sentirnos enfermos o a tener algún tipo de malestar para entonces acudir al doctor y que el médico mencione la posibilidad de hacerse la prueba del VIH. La prueba del VIH no puede tardar tanto, tiene que ser una decisión proactiva de cada persona. Si nosotros sabemos que hemos sido o que hemos estado sexualmente activos o que tenemos historial de uso de drogas, entonces debemos hacernos la prueba y no debemos esperar a tener síntomas. Y esto realmente está dejando atrás a nuestra comunidad, a pesar de que ahora tenemos mucha más tecnología para hacer la prueba a mucha más gente y mucho más rápido. ¿Influye en esto también quizás el despliegue de un programa de educación? Porque yo me pongo a pensar en lo que tiene que ver con los fondos, pero en la misma geografía, en el mismo territorio, existen otros grupos.
existen asiáticos, existen europeos, y en todos esos grupos hay gente pobre. Entonces, hay algo más que está influyendo, porque ¿por qué tiene que influir más en la comunidad latina? ¿Han ustedes estudiado ese? Sí, bueno, primeramente, como comunidad somos más. Tenemos números mayores en cuestión de población. Entonces, cualquier impacto que se tiene en nuestra comunidad, ya sea económico, social o de salud, es mucho más visible porque somos una comunidad mayor. Sin embargo, también tiene mucho que ver con que somos una comunidad muy diversa y se nos ha puesto en una caja. Todos somos latinos. Y no se ha visto muchas veces las diferencias que tenemos entre las personas que son nacidas en los Estados Unidos en relación a las personas que son inmigrantes, en relación a las personas que son segunda generación o tercera generación, y cuáles son las características culturales y sociales de cada población. Nuestra obligación es promover programas de educación que respondan a las necesidades culturales, sociales y lingüísticas de cada una de estas poblaciones. Y eso solo se puede lograr si empezamos a ver a la comunidad latina con las diferencias que cada uno de sus segmentos tiene. Ahora, dentro de esa comunidad latina, ¿quiénes serían los más propensos a contraer el VIH o SIDA? Y estoy hablando en este caso de los grupos, sea mujeres o jóvenes o adolescentes o adultos o mayores. O sea, ¿cuál es el sector que está más propensos a estar infectado con el virus? Estadísticamente, las personas entre 18 a 35 años son las personas más afectadas en este momento. Pero también tiene mucho que ver el hecho de que estos grupos de edad son un poco mayores en relación a los otros grupos. De estos grupos, las mujeres están siendo impactadas de forma desproporcionada. Y esto es porque muchas veces las mujeres no están teniendo los servicios adecuados y no se les está dando la atención adecuada para educarlas apropiadamente sobre este tema de salud. Inclusive la idea de que muchas mujeres se dedican primeramente en nuestra comunidad a cuidar de la familia, a cuidar del esposo, de los hijos, de los padres, y se olvidan de ellas. Entonces necesitamos tener programas que le devuelvan el poder a la mujer para tomar decisiones sobre su salud. Lo estamos también viendo con otras condiciones de salud que no es necesariamente el VIH, el cáncer de seno. Muchas mujeres no se están haciendo la mamografía a tiempo. La hepatitis C está afectando desproporcionadamente también a las mujeres y a pesar de que ya tenemos una prueba de detección para la hepatitis C, mucha gente todavía no se la está haciendo. En los últimos años hemos visto un aumento de personas mayores de 50 años con VIH en la comunidad latina. ¿Por qué es esto? Porque cuando la epidemia llegó y tuvo con toda la devastación por el frente, nos dedicamos a educar a las poblaciones que estaban más a riesgo. Y es un término que se quedó mucho en nuestro lenguaje dentro de este campo, las comunidades de riesgo. Los hombres que tienen sexo con hombres, los jóvenes, las mujeres casadas, los esposos infieles. Sin embargo, nos olvidamos de las personas que estaban casadas en relaciones estables. ¿Qué pasa? Muchas de estas personas se divorciaron o quedaron viudas. Y en muchos casos no había habido una exposición a la educación sobre el VIH que fuera adecuada. Entonces, ahora tenemos que también tener programas para educar a esta población, porque el uso de drogas también se ve dentro de la población de personas mayores de 50 años. Las personas son sexualmente activas gracias a una serie de productos farmacéuticos que existen en el mercado. Los productos son buenos, no es una crítica a los productos, es una crítica al no tener programas que respondan a la existencia de estos productos y al hecho de que las personas están teniendo relaciones sexuales. Es muy importante esto. En otro aspecto, yo quería preguntarte, se habla
de vacunas, se habla de que recientemente estaba mirando hace como 2 semanas que un señor está investigando en este aspecto. ¿Qué tan cerca, qué tanto tendríamos que esperar para tener por lo menos una vacuna que pueda prevenir que esta enfermedad se siga expandiendo de una manera tan vil, tan dañina? Estamos mucho más cerca de lo que nunca antes habíamos estado. Los avances tecnológicos han corrido primero con lo que se llama exposición o tratamiento posterior a la exposición, que quiere decir que las personas que fueron expuestas tienen ahora acceso a medicamentos para prevenir el VIH. Vamos a retomar ese mismo tema. Este es un programa interactivo, la gente llama. Hay una llamada, bienvenido a Punto de Vista. Aquí estamos, David Leiva y Carlos Cabrera, para conversar con usted. Adelante. Hello. Sí, buenas. Sí, yo quería preguntar si la hepatitis C se pegaba en el baño, cuando la gente tenía esa enfermedad y se sentaba en el inodoro o algo. Tú hablas del SIDA, hoy estamos hablando del SIDA, el VIH. Ay, del SIDA, de la hepatitis C. Pero la hepatitis C, ¿tú tienes conocimiento? Exacto, sí, porque nosotros estamos viendo la hepatitis C junto con el VIH. Y muchas gracias por esa pregunta, porque tenemos una emergencia de salud con respecto a las personas que están dando positivas a las 2 pruebas al mismo tiempo. ¿Y esto es por qué? Porque las mismas formas de transmisión, que son la transmisión sexual, el contacto con la sangre y el contacto perinatal de la madre al hijo, son los mismos mecanismos por los cuales se transmite la hepatitis C. Entonces, hay una gran relación, pero el contacto casual no es una forma de transmisión para la hepatitis C. Sin embargo, el contacto casual puede ser una forma de transmisión para la hepatitis A. Cuando éramos chicos nos decían en la escuela que había que lavarse las manos antes de llegar. Y esto era justamente para evitar hepatitis. Entonces, la hepatitis A y B se transmiten de diferente forma y sí se pueden transmitir por contacto casual, pero no son tan peligrosas. La hepatitis C es mucho más peligrosa, no es curable y no es curable, pero no se puede transmitir tan fácilmente como las otras 2. Usted sabe qué pasa, que yo tengo un muchacho aquí viviendo y tiene esa enfermedad, le declararon esa enfermedad. Sí. El tratamiento médico. Qué importante que ella habla de eso. Muchas veces llega la enfermedad, vamos a examinarnos, vamos a detectar qué pasa y sucede que nos dicen, está infectado, sea con hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, pero sobre todo la B y la C, que son las más preocupantes para mucha gente. En ese caso, ¿qué programas, qué sería lo más factible para las personas o qué programa ustedes como organización tienen en el área de Nueva York para ofrecer a la gente para conocer, para educarse, para prevenir? Claro. Bueno, nosotros lanzamos el 15 de mayo pasado el primer Día Nacional de Concientización sobre la Hepatitis C en la comunidad latina. Y esto es muy, muy importante porque a través de esta plataforma estamos ofreciendo la posibilidad de que las organizaciones que ya ofrecen información sobre el VIH y el SIDA también ofrezcan información sobre la hepatitis C. Los departamentos de salud también ya han aprobado una prueba de detección que se administra junto con la prueba de detección del VIH. Entonces, nosotros no estamos esperando que la gente la pida, la estamos ofreciendo. ¿Por qué? Porque mucha gente aún no tiene tanta información. Por eso estoy tan contento de que esta pregunta haya llegado, porque no es un tema del que estamos hablando. Y ya hace muchos años que dejamos de ver el VIH como una enfermedad o como una condición aislada de las demás. El VIH tiene que ser visto de forma integral con la salud de la persona y de la familia. Decía yo originalmente que retomaríamos el tema. Hay una vacuna para la hepatitis B. Entonces,
usted decía, método científico. Entonces, como tú dices, estamos cerca de tener nosotros una prevención a través de una vacuna para el VIH-Sida. Bueno, ya existe, habíamos comenzado Sí, a sí, hablar empezamos y cortamos con la llamada. de la exposición, del tratamiento posterior a la exposición. Estoy pasándolo del inglés al Sí. español. Ahora tenemos un medicamento que ya fue aprobado para las personas que se encuentran en alto riesgo. Importante, no para todas las personas, sino para aquellas que se perciban en alto riesgo, que se están haciendo la prueba del VIH constantemente, que están reportando condiciones inseguras sexuales o de uso de drogas en su vida y que no han podido cambiarlas a través de los programas de comportamiento que existen. Entonces, existe un medicamento llamado Truvada que se administra a través del médico familiar, y este medicamento funciona de forma similar a los medicamentos que existen para tratar al VIH. La diferencia es que previene la reproducción del virus en el cuerpo. Entonces, una persona que toma este medicamento preventivo puede vivir sin VIH mientras esté en tratamiento. ¿Qué efectividad tienen los actuales medicamentos para el tratamiento de SIDA? Y yo he visto particularmente, pero parece ser, no sé si será igual en todos los pacientes, yo conozco personas que desde los 80, hay un señor amigo mío que desde 1987 es VIH positivo, sin embargo, robusto, fuerte, deportista, él mantiene muy bien, hay algunas figuras públicas que todo el mundo sabe que son VIH positivos. ¿Cuál es el grado de efectividad que tienen los medicamentos del VIH-Sida? Claro, y si me permite, yo puedo hablar desde la perspectiva personal de esto, porque yo soy una persona viviendo con VIH desde el 1998. Y definitivamente los medicamentos no solamente me salvaron la vida en cuestión de sobrevivir, sino también me ofrecieron la posibilidad de tener una mejor calidad de vida. Mis resultados de laboratorio en este momento son tan cercanos a los del organismo de una persona sana que vive sin el virus, que sí, definitivamente la efectividad de los medicamentos es 98%, es lo que nos dicen las estadísticas. Pero aquí existe una cuestión también de educación y que tiene mucho que ver con la cuestión cultural de la que hablábamos en el principio. Las personas tienen que entender que el medicamento se tiene que tomar de forma constante y como ha sido prescribido. Tenemos el ejemplo que siempre se nos ha dicho de los antibióticos. Muchas personas le dicen, tómese 30 píldoras durante el mes, ¿verdad? Se toman 15, se sienten bien y lo ponen de lado. Se autoaconsejan también. Exacto. ¿Qué estamos haciendo? Que la próxima vez que tengamos una enfermedad que pueda ser atacada con ese medicamento, ese antibiótico ya no va a servir, porque se ha creado lo que se llama resistencia. El cuerpo lo absorbe, lo reconoce como sí mismo, los virus, las bacterias lo reconocen como alimento y ya no funciona. Algo similar sucede con los medicamentos para el VIH. Si la persona no los toma de la forma prescrita, existe una gran posibilidad de que esta persona desarrolle resistencia a los medicamentos, que los medicamentos ya no sean efectivos. Y en muchos casos, el desarrollar resistencia a un medicamento significa resistencia a 3 o 4 más, porque los medicamentos para el VIH no son individuales, son por clases. Los tenemos de forma comercial porque así son producidos con diferentes nombres, pero existen 4 clases mayores. Entonces, si una persona es resistente a una clase, lo más seguro es que va a ser resistente a todos los medicamentos de esa clase. ¿Qué quiere decir? Que sus posibilidades de ser tratado o tratada son mucho menores en el futuro. Qué importante. Tenemos una persona
ha estado viviendo, desenvolviéndose, cambiando su vida con VIH positivo. Al mismo tiempo es un activista. No todo el mundo recibe esta información de la misma manera. Hay personas que van, descubren de buena primera, bueno, soy positivo. ¿Cuál es el consejo? ¿Qué hace? ¿Qué se podría, cómo te voy a decir? Ante este caso, tú sabes que van a reaccionar de diferentes maneras. ¿Cuáles serían las más importantes recomendaciones? Por eso mismo, porque hemos visto, por lo que hemos hablado, que el tiempo es vital. Exacto. Y si el tiempo es vital, ¿qué podríamos recomendar? X persona fue hoy, se examinó, positivo, VIH. ¿Cuáles serán las mejores recomendaciones para sacar la mejor partida en la lucha contra esta enfermedad que nos afecta a tanta gente a nivel mundial? Bueno, con el permiso de usted me voy a pasar un paso atrás, Sí. porque hay dos escenarios. Cuando la persona se hace la prueba del VIH, ciertamente si la persona da positiva su resultado y a todas sus pruebas confirmatorias, entonces inmediatamente tiene que buscar atención médica. No puede esperar. ¿Por qué? Porque el tiempo es oro en relación al VIH. Si dejamos pasar más tiempo, la posibilidad de que la persona desarrolle enfermedades como resultado de la supresión del sistema inmunológico son mucho mayores. En la comunidad latina, un 37% de personas dan positivas al VIH y al SIDA al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque como decíamos al principio, van al médico cuando ya se sienten enfermos. Entonces, definitivamente no podemos esperar ni un día. Aunque se siente bien, aunque se sienta maravillosamente y aunque quiera buscar una segunda opinión, busque asistencia médica. La necesita. Si la persona, sin embargo, es negativa, hay programas que estudian el cambio de comportamiento que pueden ayudar a esta persona a entender por qué ha estado en riesgo y ayudarle a cambiar su comportamiento para evitar ese riesgo. Entonces, es muy importante que cualquiera que sea el resultado, si soy negativo no quiere decir, oh, bueno, estoy bien, sigo mi vida. Número 1, hay que hacerse la prueba del VIH 3 veces al año. Número 2, si la persona da negativa, tiene que buscar programas que le ayuden a mantenerse negativas. Y número 3, una vez que la persona esté en tratamiento, cuando dio positiva, es muy importante que vea el VIH no solamente como un problema médico, es un problema interdisciplinario que afecta a la salud mental, afecta a la salud espiritual, afecta al resto de la familia y está afectando a la comunidad. Va a afectar de diferentes maneras a las personas que rodean a la persona con VIH. Entonces tenemos que asegurarnos de que también haya acceso a programas para los familiares, para los esposos, los hijos, las hijas, las esposas, para que todas las personas puedan entender el VIH y podamos finalmente evitar el estigma y la discriminación que se ha visto en nuestras comunidades a causa de que no entendemos el VIH, que el VIH tiene unas formas muy específicas de transmisión y que la mejor manera, lo que mejor podemos hacer para ayudar a una persona a sobrellevar esta enfermedad es tener a la familia y a la comunidad educada para ver cómo podemos todos ayudar a esta persona. Sea por fondos, sea por no haber una coordinación en el programa de educación, pero parece ser que está fallando. Algo está fallando en nuestra sociedad, porque en vez de detenerse el crecimiento, ha ido creciendo, y en sectores como las minorías, sea, como hemos hablado, dentro de la comunidad afroamericana, la comunidad latina. Entonces, para llevar un caso a la vez, una persona a la vez, hablándole a un amigo, hablándole a un familiar, ¿cuál sería la mejor recomendación en su vida práctica, en su vida diaria? Bueno, hay una cuestión que tenemos que tener en consideración. Los números de personas con VIH se han estabilizado. Sin embargo,
aparentemente han crecido. Y digo aparentemente porque tenemos más tecnología que es más económica y más rápida para hacer la prueba de detección del VIH a más personas. Entonces, no es que haya más infecciones, es que finalmente estamos detectando a aquellas personas que no se estaban haciendo la prueba del VIH. Número uno. Número dos, la transmisión del VIH se está dando no necesariamente por las personas que conocen su estatus. El problema radica en las personas que no conocen su estatus. Mi pregunta va ahí. Exacto. Mi pregunta va ahí antes de yo pensar siquiera. Exacto. Que yo estoy asustado porque conocí a la muchacha, entonces me fui allí y ahora no sé qué va a pasar. Es antes de eso. ¿Cuál debiera ser mi norte como ser humano para saber? Yo tengo que ser responsable. Por ejemplo, cuando ando en un vehículo, mucha gente dice, antes de yo tener un accidente, yo debo saber que si estoy tomando no debo estar manejando para evitar esto, o no debo andar sin licencia, o no debo hacer esta y la otra cosa. Es eso, yo quiero hacerlo, yo quiero que la gente sepa eso antes de yo tener que ni siquiera pensar que porque hice un desliz, tengo que hacerme un examen. ¿Cuál debe ser el modo de vida? ¿Cuál debe ser la ética de conducta personal, de amor a mí mismo, de amor a mi sociedad, que yo no tenga entonces que o ser yo parte del crecimiento de este problema por irresponsabilidad personal mía y yo seguir aumentando las estadísticas cuando no debiera ser? Porque tal como tú dices, y estoy de acuerdo contigo, existen los medios, existen los programas, hay ayuda, hay esto, pero hay gente que parece ser que sigue creyendo, como decía Compay Segundo, aquel famoso cantante, músico cubano que decía, si carne puerco me va a matar, que me mate. Y esa parece ser la conducta de mucha gente en el aspecto sexual y en muchos aspectos, en el aspecto de compartir la jeringa cuando se están drogando, en el aspecto de no querer. Yo quiero hacerte, porque casi el tiempo se me está yendo. Sí. Se habla de porcentajes, se habla de posibilidades de crecer. Lo que tiene que ver con el SIDA, el hepatitis B, hepatitis C, ¿cuál es el porcentaje de contaminación entre estas enfermedades? Hay gente que dice, bueno, aquel es un 30%, en este es un 2% de posibilidades de que pueda contagiarte. ¿Hay realmente porcentaje o es sencillamente un mito? Estas estadísticas están todavía siendo estudiadas. No tenemos todavía la información exacta porque el analizar esta información tarda tiempo. Tarda tiempo y tiene mucho que ver también con la metodología que se utilice para recoger esta información. Pero sí quería hacer mención un poquito a la cuestión de la prevención, porque la prevención del VIH, de todos los aspectos del VIH y del SIDA, la prevención del VIH ha sido la más controversial. Nosotros sabemos que los condones son efectivos, sabemos que la abstinencia estadísticamente a través de estudios no es efectiva. La gente dice que practica la abstinencia, pero en realidad no la practica. Y, por ejemplo, el intercambio de jeringuillas ha sido muy controversial. En algunos estados aún no existe. ¿Por qué? Porque se piensa que esto va a promover el uso de drogas. Y es absolutamente lo contrario. La persona va a seguir utilizando drogas. Tenemos que darle los medios para que mientras piense en lo que está haciendo y cambie su comportamiento, pueda empezar a tomar acciones para no infectar a otros. Utilizar jeringas desechables y utilizar condones cada vez que tienen relaciones sexuales. La gente se pregunta, pero la Comisión Latina sobre el SIDA, y si yo quiero comunicarme con la Comisión Latina sobre el SIDA, si yo quiero llegar a ellos, si yo quiero buscar un programa de orientación, si yo quiero contactarlo a ellos, ¿cómo la gente se comunica con ustedes? Bueno, primeramente nuestro número de teléfono, que es el 212-675-3288, y nosotros estamos funcionando de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la noche. También tenemos el sitio de internet, que es el www.latinoaids.org, y ahí se encuentra mucha información, además de todas las otras formas para contactar a la comisión. Y
Bueno, esas son las dos formas específicas que tenemos. Eso es muy importante, señores, muy importante. Yo sé que hay gente que tiene preguntas, hay gente que quiere orientarse, quiere saber cómo buscar donde hagan las pruebas. Así que ya ustedes saben, 212-675-3288, los teléfonos de la Comisión Latina sobre el SIDA. Y allí gente tan amable como nuestro amigo David Leiva van a estar para ayudarle, para explicarle de los programas que hay. Como dice el refrán, si sabemos y somos responsables del querer a la fuerza, todo cede, el que quiere poder puede hacerlo. A lo hecho, pecho. Cuando las situaciones están, decía Ortega y Gasset, somos hijos de las circunstancias, más no de la vida. Entonces tenemos que vivir cada circunstancia tal cual la vida nos las enfrenta. Y nosotros poder, no solamente para ayudarnos a nosotros mismos, sino, mira, el caso viviente de David Leiva. Yo estoy luchando por mí, dice David, estoy luchando por mí, estoy haciendo por mí, pero al mismo tiempo, qué bendición para el mundo es David Leiva, que cada día está trayendo esta información, está compartiendo, está ayudando a tanta gente. David, muchas gracias por venir con nosotros. Cualquier exhortación que quieras hacerlo, tenemos un minuto para eso. Muchísimas gracias. Sí, definitivamente, por favor, que todas las personas se hagan la prueba del VIH. No espere. Si da positivo, busque información, busque asistencia médica inmediatamente. Si es negativo, busque programas que le pueden ayudar a mantenerse negativo, y estos programas existen en español. Yo creo que es muy importante esto, mis amigos. Tenemos nosotros que crear conciencia por usted, por su familia, por sus amigos, por quien les rodea, por su pareja. Vamos a ser responsables. Vamos a amarnos a nosotros mismos primero, que es el primer amor. Por más que le digan a ustedes que es egoísmo, hay que amarse a sí mismo. El que no se ama a sí mismo no puede amar a otro. Y luego, por amor a mí mismo, voy a amar a quien me rodea y no le voy a producir dolor. Y vamos a ayudar. Vamos a ayudarnos todos, vamos a combatir el SIDA entre todos a nivel mundial. Le damos las gracias por estar con nosotros. Gracias a David Leiva, de la Comisión Latina sobre el SIDA, y que sigan para adelante luchando por esto. Hasta la próxima semana, donde estaremos nuevamente con ustedes. Zenaida Méndez es la directora ejecutiva y yo soy Carlos Cabrera. Hasta entonces.